El acta de la sesión número 73 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 74 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas y queridos invitados. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia de carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que está actualmente en tabla. Se recibió otro oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia de carácter simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 20.022 para utilizar en los servicios públicos la atención prioritaria a los inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad. Se recibió una nota del Comité Frente Amplio e Independientes en la que comunican el reemplazo de la diputada Marisela Santibáñez por la diputada Claudia Mix. Se recibió una nota del Comité de la UDI en la que comunica que la diputada Marta Bravo reemplazará en esta sesión al diputado Gastón von Mühlenbrock. Se recibieron dos oficios, Presidenta, de la Subsecretaría de Educación, que dan respuesta a oficios de esta comisión y en la que detallan el estado de avance en la implementación de la Ley 21.545 sobre la promoción de la inclusión, atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Y esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, aprovecho de saludar a todos los diputados presentes, a la directora de Senama, a la subsecretaria de Servicios Sociales, la señora Francisca Gallego, está el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Esos serían nuestros invitados. Cedo la palabra con relación a la cuenta. ¿Hay alguna palabra? ¿No? Pasamos entonces a asuntos varios. ¿Alguna palabra en asuntos varios? ¿No? Presidenta, solamente hacer un... Diputado Guzmán. Quizá generar ruido. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, con preocupación escuchaba hace unos días respecto a la discusión contingente del veto, la idea de excluir de la obligación con sanción el voto de las personas mayores. Se me acercaron, mayores de 70 años, se me acercaron varias personas mayores y me decían que por qué el trato diferenciado si en la práctica las personas mayores quieren cumplir con su obligación de votar. Entonces, yo sé, aquí muchas veces hemos hablado de esto de minimizar o de excluir a las personas mayores con algunas políticas públicas y justamente el excluir o dejar casi a la voluntariedad la participación electoral a las personas mayores me parece preocupante porque justamente lo que quieren las personas mayores es un trato igualitario, sobre todo en aquellos temas que ellos sienten que tienen mucho que decir. De verdad que hay casos, me habló una persona de 92 años para decirme que él sí o sí va a votar. Entonces no entiende por qué hay exclusiones. De hecho, la ley contempla la posibilidad de causal, hay una causal que es abierta, que es la causal de impedimento grave. Entonces el impedimento puede ser por salud, pero no por ser persona mayor. Entonces quisiera hacer el punto, Presidenta, previo a la votación del veto para que tengamos la claridad que las personas mayores deben participar en igualdad de condiciones respecto de todas las personas de nuestro país. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Comparto absolutamente con usted, existe esa causal de impedimento grave y por cierto, en esta comisión de personas mayores lo que queremos es incluir a las personas mayores y que sean uno más, no segregarlos, por lo tanto me parece muy bien y exigente su comentario. Señora Claudia Mix. Gracias, Presidenta. Seguramente vamos a tener el espacio para debatir el veto, pero creo que es importante que no quede instalado una mirada equivocada de lo que busca esa modificación. Yo creo que efectivamente estamos hablando de que mayoritariamente la realidad de las personas mayores en términos de situación económica y de pobreza es bastante alto. Y todos sabemos, todas y todos sabemos que la educación cívica, el compromiso cívico en las personas mayores existe y es tal. Por tanto, no tengo ninguna duda de aquellos que puedan y están en condiciones de ir a votar lo van a hacer. Y seguramente aquellos que no lo puedan hacer, seguramente se van a justificar por la razón de salud.
Pero si eso no ocurriera, o vivan solo y están, están con impedimento para movilizarse y poder llegar a votar, pucha, que sería terrible más encima tener que castigarlos con una multa alta. Entonces yo creo que no es el espíritu, yo creo que hay que ponerlo en su justo valor. Todo lo contrario, no se está discriminando. Yo creo que se está buscando con esa observación de que, entendiendo que salen porque hay un compromiso cívico, mayoritariamente las personas mayores a votar, también entendemos que las personas mayores en nuestro país hoy día viven muy cerca de la línea de la pobreza con las pensiones que tienen. Entonces, es como volver a castigarlos, como la sociedad volviéndolos a castigar. Yo creo que tratemos de mirar el vaso medio lleno más que el vaso medio vacío. Yo no tengo ninguna duda que la participación va a ser alta y seguramente las personas mayores van a salir en masa a votar porque siempre han querido incidir en las decisiones de su país. Pero yo solo quería aclarar que para nada busca el objetivo de discriminar ni mucho menos de tener un trato diferenciado como a la baja, ¿no? Sino que considerando la realidad en la que hoy viven. Eso. Gracias, diputada Mix. Sobre otro tema, en puntos varios, la diputada Marzán se excusó de poder venir a esta comisión. Sin embargo, quiero leer una invitación que hay para mañana para que los diputados podamos asistir, que dice: la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile saluda cordialmente a usted y tiene el agrado de invitar al encuentro Ley de Autismo, Avances y Brechas en la Transición hacia la Educación Superior. Dicha actividad se efectuará en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional, sede Valparaíso, mañana miércoles 31 de julio, desde las 10 hasta las 12:30. Este encuentro tendrá, una sorpresa musical, esperamos contar con su valiosa presencia. Sería la verdad que muy bueno que pudiéramos participar. Yo sé que es horario de sala, pero si pudiéramos ir al menos un ratito a participar en este encuentro, los miembros de esta comisión se los agradecería. ¿Algún otro punto vario, diputada Ahumada? Muchas gracias, presidenta. Yo, independiente del veto o no veto, yo quiero dejar acá algo que es importante, yo creo, para la comisión. Y lo importante es que los adultos mayores nos dan siempre el ejemplo en prácticamente todo, y sobre todo en la educación cívica que tienen y nos enseñan. Yo creo que independiente de lo que ocurra o no con el veto, lo que nosotros sí tenemos que enfocarnos es ver la posibilidad de aliviarles cuando los adultos mayores no pueden ir a votar por la justificación que sea y requieren la facilidad de poder justificarse. Que muchas veces obviamente están con una situación de salud y es complejo justificarse y eso les genera un problema mayor, aparte de la multa que pueden exponerse, sino que además ese punto. Entonces yo creo que ahí debiéramos enfocarnos para ver cómo nosotros facilitamos su disposición y ejemplo que nos dan en su compromiso cívico cada vez que hay elecciones de todo tipo. Eso. Muchas gracias, diputada Ahumada. No hay más palabras en varios, ¿verdad? Bien, continuamos entonces con la orden del día, que tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular de los artículos e indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, Cámara de Origen Senado, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, correspondiente a los boletines 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07 refundidos. Este proyecto tiene suma urgencia. Señor secretario, entonces, usted dirá dónde continuamos. Gracias, presidenta. Bueno, recordar que estábamos legislando sobre la ley del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Vamos a la página 159 del comparado. 159 del comparado. Gracias, presidenta. En la última sesión, como terminamos medio justo la jornada, en medio de una confusión, de una interpretación, así lo vi yo, de la letra K del artículo que se votó en
una indicación del Ejecutivo del 131, que se hizo una votación separada respecto de los datos estadísticos relevantes en materia de personas mayores y envejecimiento, donde se votó por separado y que finalmente fue rechazada esta letra. Igual en la discusión se dio a entender que no se había comprendido muy bien lo que se estaba votando. Yo, con toda humildad, quiero pedirle, Presidenta, si se podría abrir el debate de ese artículo. A lo mejor existe la voluntad de releerlo, replantearlo y tener una segunda opción de votación. Eso quería decir. Muchas gracias, diputada Mix. Este artículo letra K fue votado justamente en la sesión pasada y para poder reabrir la discusión requeriría de la unidad, o sea, de la unanimidad de los diputados. No sé si existe la intención. Diputado Trisotti. Perdón, ¿la reapertura es para cambiar el texto, alguna parte en particular, o votarlo exactamente igual? Porque si es exactamente igual, yo no la doy. Gracias, diputado Trisotti. En vista que no hay unanimidad, entonces no se reabre. Pero el Ejecutivo tiene una propuesta respecto de lo que pregunta el diputado Trisotti. Claro, pregunté si había otra reacción, cambiar... No, y la verdad que he recibido hartas llamadas que ojalá pudiéramos avanzar rápido hoy día y poder terminarlo, porque la verdad que ya llevamos alrededor de 3 meses votando este proyecto, entonces si pudiéramos darle celeridad al trámite yo creo que sería importante. Señor secretario. Bien, señora Presidenta, vamos exactamente en el numeral 5 del texto propuesto por el Senado. Voy a dar lectura al numeral 5, tiene 1, 2, 3, 4 literales, algunos de los cuales han sufrido indicaciones. Vuelvo a decir, estamos legislando sobre las modificaciones a la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. El artículo 5, perdón, el numeral 5, lo tienen, ¿cierto? Dice así, sí. Agrégase el siguiente artículo 5 bis nuevo. Estamos hablando de la ley del Senama. Artículo 5 bis nuevo. En cada región del país existirá una dirección regional del servicio, a cargo de un funcionario con la denominación de director regional. A los directores regionales les corresponderá las siguientes funciones y atribuciones. Literal A. Ejecutar las políticas y planes fijados por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las instrucciones que le imparta el director nacional. Literal B. Coordinar las políticas públicas y planes que conciernan a las personas mayores, ejecutados con los distintos órganos de la administración del Estado a nivel regional. Literal C. Fomentar la participación social de las organizaciones de y para las personas mayores en la gestión de las políticas públicas en la respectiva región. Y finalmente, literal D, ejercer las demás atribuciones y funciones que el director nacional les delegue o que las leyes les asignen. A esta disposición aprobada por el Senado se le efectuaron algunas indicaciones. Una del propio Ejecutivo, que está en la página 160, y la indicación es la número 134. Y la indicación del Ejecutivo dice así: al artículo 22, que ha pasado a ser, tiene otro numeral, para modificar el numeral 5, que agrega un nuevo artículo 5 bis, intercalando a continuación del literal B el siguiente literal C nuevo. Y este literal C nuevo dice así: ejercer la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional para el Adulto Mayor establecido en el artículo 12. Como esta es la primera indicación que tenemos que sancionar, pero previo a ello está lo que ya aprobó el Senado, si gusta, Presidenta, podemos debatir el artículo 5 bis, literal A, B, luego el C, que tiene la indicación del Ejecutivo, y los vamos votando así hasta su despacho. El A y B entonces no tiene indicación. No tiene indicación el A y B. Votarlo, claro. En conjunto. Se podrían votar en conjunto, sí. ¿Y el C y el D? El C no, porque tiene una indicación. El C tiene indicación. No, entonces, es para una nueva C. Sí, una nueva C. Sometamos, salvo que el Ejecutivo tenga algo que comentar, sometamos a votación entonces artículos A y B que vienen del Senado. Okay. ¿Es cierto? ¿Antes? Diputado Guzmán.
Solo una pregunta al Ejecutivo. En cada región existirá una dirección regional del servicio. Hoy día existen coordinaciones regionales, ¿cierto? Y más adelante se crea la institucionalidad asociada a la dirección regional. Eso va para quedar claro en eso, presidente. Bien, diputado Humada, ¿cuál es su voto? A lo mejor podríamos pedir unanimidad. Sí. ¿Sí? Sí, pero Sí. igual déjeme tomar la profesión porque no sé quiénes están presentes y no. Bien. Diputado Humada, don Jorge Guzmán, ok, está. Don Carolina Marzán, Daniel Melo, no. Carla Morales, No. no. Marlene Pérez, no. Sí, la Marlene Pérez Ahí está. está. Marlene Pérez, sí. Camila Rojas, sí. Diputada Mix, sí. Bien. Alexis Sepúlveda, no. La, Don Renzo Tresotti, sí. Doña Marta Bravo la diputada Humada está ahí. y la diputada Humada. Muy bien. Y yo. Presidenta, A ahora favor. sí, ahora ya lo está Bien, todo. ya. Entonces quedó aprobado el artículo A y B. Sí, aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Perfecto. Vamos al C ahora. Ya. En el C existe esta indicación que les comentaba, que es para intercalar una letra C. Por lo tanto, la C que sigue en realidad pasaría a ser D. Y aquí, Presidente, si gusta, le da la palabra al Ejecutivo para que explique su indicación. Por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio, aprovechando a saludar a los diputados y diputadas. Solamente señalar que esta indicación tiene como propósito proponer que sea el director regional el que ejerza como secretario ejecutivo del Comité Regional para las Personas Mayores, en el mismo espíritu del rol que va a ejercer el director o directora nacional para el Comité Nacional de las Personas Mayores. Subsecretaria, cedo la palabra. ¿Está ok? Bien. Pongámoslo. ¿Habría unanimidad para aprobar la indicación del Ejecutivo, la indicación número 134? ¿Diputados? ¿Sí? Ok. Aprobada, Presidenta, por unanimidad. Por unanimidad. Ahora corresponde sancionar el literal D. Dice fomentar la participación social de las organizaciones de y para las personas mayores en la gestión de las políticas públicas en la respectiva región. Habría que, Presidenta, saben quién era la palabra, si no, vos la votamos. ¿Cedo la palabra? No, entonces la votamos como viene desde el Senado. ¿Le parece por unanimidad? ¿Sí? Unanimidad. Ahora viene otra indicación del Ejecutivo, la número 135, ¿cierto? Para intercalar, a continuación del literal C, que ha pasado a ser D, el siguiente literal E, nuevo, pasando los actuales literales a ser modificados en sus letras. Dice así, literal E, informar semestralmente a la o las cortes de apelaciones que corresponda la oferta de programas para personas mayores y los cupos disponibles en la región, así como las instituciones públicas y privadas con las que haya celebrado convenios, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3, letra O. Cedo la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, señalar muy sucintamente que esta indicación la disponibilidad de oferta y cupos de los programas disponibles a las Cortes de Apelaciones, en miras de que cada uno de los distintos tribunales tenga la información actualizada respecto a... Ahí, estoy con micrófono. Micrófono. Ya, solamente señalar que la justificación de la indicación 135, que era lo que había dicho, busca que sea deber del director regional informar la disponibilidad de oferta de los programas de personas mayores a las Cortes de Apelaciones para que los distintos tribunales tengan esta información respecto a la disponibilidad programática. ¿Por qué esto es relevante? Porque justamente permite recortar las brechas de información que justamente en el contexto de establecimiento de medidas de protección del abandono social propuesto previamente, permite, o de violencia intrafamiliar, permite que se den cuáles son las alternativas para que se puedan optar en cada uno en función de las realidades regionales y no al nivel agregado, y además que puedan producirse las derivaciones más expeditas también a nivel regional. Cedo la palabra. Diputado Guzmán.
Me queda la siguiente duda, porque claro, entiendo que la lógica es informar a las Cortes de Apelaciones porque los tribunales de justicia hacen derivaciones a ciertos centros respecto a algunos adultos mayores que son abandonados. De hecho, me recordaba de las sesiones anteriores cuando estuve averiguando más respecto de estos pacientes o estas personas mayores que están en centros de salud. Se les denominan los pacientes derivaciones sociosanitarias, y me decían que incluso los tribunales derivan a personas mayores a los hospitales, no por una afectación de salud, sino que están en abandono y eventualmente postrados. Entonces, mi duda es porque la norma es bastante más amplia, dice la oferta de programas para personas mayores, y en los programas tenemos programas educativos, programas de distinto tipo, entonces quizá dejar más súper enfocado en el tema para efectos de las derivaciones de los tribunales de justicia. De lo contrario, lo que tendría que informarse, o sea, lo que se informa es solamente la disponibilidad de cupos o de atención de personas mayores, pero ya el tema del resto de los programas no tiene sentido que se le informe a las Cortes de Apelaciones. No sé si se puede mejorar eso, o de lo contrario creo que está bien la norma, pero... Sí, yo también tengo una consulta. ¿Por qué se recomienda precisar a las Cortes de Apelaciones y no también a los tribunales de familia? Diputado Trisotti. Sí, yo en el mismo sentido, y quizás para que quede la historia de la ley, claro, hoy día efectivamente, no sé, en una causa civil, en una causa obviamente del Tribunal de Familia, por lo tanto, para la historia de la ley, me imagino que esta facultad establece la obligatoriedad para las Cortes de Apelaciones de distribuir esta información a todos y cada uno de los tribunales dentro de su jurisdicción, solo para efectos de que quede la historia de la ley. Subsecretaria. Ahí está, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, dos cuestiones. Como uno, respecto a la posibilidad de precisar a cuál serían las ofertas que sea pertinente y no toda la oferta programática, efectivamente ahí tendrán que ver aquellos que tienen que ver con derivaciones de institucionalización o de habitación, como los condominios de vivienda tutelada, los centros de larga estadía u otros, ¿no? Entonces puede estar acotado, yo creo es pertinente en el espíritu de lo que usted señala, diputado, y respecto a lo que usted señala, presidenta y diputado, también. Justamente la idea es que se subentiende que a partir de la derivación a las Cortes de Apelaciones, después se produce la remisión de toda la información a todos los tribunales, no solamente los de familia, sino todos aquellos que tengan que ver también con la información. Muchas gracias. La directora quiere agregar un punto. Directora. Solamente complementar, buenas tardes, presidenta, a través de usted saludarle a todos, que esto es muy importante porque esto hoy día no ocurre. Entonces, esta articulación va en directo beneficio del conocimiento de los tribunales de las personas mayores, porque muchas veces lo único que está es la institucionalización y se hace en contra de la voluntad de las propias personas mayores. Entonces, acá nosotros estamos ejerciendo un rol como Servicio Nacional del Adulto Mayor, como direcciones regionales, con sus directoras o directores, de que existe un conocimiento de qué cupos hay, qué disponibilidad de oferta para el bienestar de las personas mayores, que no solo es de cuidado, a veces el abandono en sus propias casas. Entonces podría ser en centros diurnos comunitarios u otras prestaciones y programas que tiene el municipio, no solo el Servicio de Salud, o sea, Servicio de Salud, Senama u otras instituciones que están insertas en esa región. Muchas gracias, directora. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Podemos someterlo a votación, señor secretario. Perdón, diputado Guzmán. Solo, presidenta, ¿cómo lo acotamos a la oferta que queremos referirnos? Porque hoy día está muy abierto encuentro, o sea, lo que está estableciendo la obligación de informar a las Cortes de Apelaciones, la oferta de programas para personas mayores, y ahí entra un gran número de programas. Entonces, no sé si lo podemos acotar, existe esa posibilidad, o de lo contrario, si no es posible, votamos, pero para que quede acotado a la oferta respecto a la disponibilidad de cupos o de... Sí. Subsecretaria. Diputado, yo creo que, o sea, como eso implicaría la modificación de nuestra indicación, la solicitud que nosotros haríamos es que lo puedan votar así, entendiendo que después de la especificación estaría como acotado los programas de cuidado. Gracias. Lo sometemos a votación entonces, señor secretario. Muy bien, presidenta. Diputado Humada. Al final, don Jorge Guzmán. A favor, pero dejando expresamente establecido que la obligación de informar es de los programas de cuidado respecto de personas mayores a las Cortes de Apelaciones. Muy bien. Don Daniel Melo. A favor de la indicación del Ejecutivo. A favor. Doña Carla Morales. Sí.
Doña Marlene Pérez. A favor. Joana Pérez. Camila Rojas. A favor. Diputada Mix. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor. Doña Marta Bravo. A favor. Ahora sí, diputado Humada. A favor. Y diputada Carla Morales. A favor. Presidenta. A favor. Gracias, señor. Aprobado por unanimidad. Así es. Seguimos en la siguiente. Bien. Luego viene un literal F, que es el último de esta disposición, que dice ejercer las demás atribuciones y funciones que el director nacional le delegue o que las leyes les asignen. Ofrezco la palabra. Es la F que antes Ah, perdón. era, es la D que ahora ya es pasa a ser F. F, sí. Claro. Ya lo hice automático ya. Sí. Sí, que es la del Senado, que no tiene indicación. ¿Someto la unanimidad? Sí. Por unanimidad. Gracias, Presidenta. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ahora viene una indicación del Ejecutivo y que tiene por final agregar un nuevo numeral 6. El anterior era el numeral 5 bis, pasando el actual numeral 6 a ser 7 y así sucesivamente. Y tiene por objeto agregar a continuación del 5 bis que vimos recién, el artículo 5 ter nuevo. Ya, Feñita, te toca a ti leer. Gracias, secretario, por su Vamos a la instrucción. lectura. Artículo 5 ter, nuevo. Consejos asesores regionales de personas mayores. Créanse los consejos asesores regionales de personas mayores, en adelante los consejos, como organismos asesores del Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de las direcciones regionales. Existirá un consejo en cada región. Estarán constituidos por los representantes legales de organizaciones de personas mayores y asesorarán en la ejecución de políticas y planes a nivel regional orientadas a las personas mayores. Los consejeros ejercerán sus funciones ad honorem. Corresponderá a los consejos proponer al Servicio Nacional del Adulto Mayor políticas, medidas e instancias destinadas a fortalecer la participación de las personas mayores en cada región, la protección de sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía activa, entre otras. Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará los requisitos para ser consejero, las formas de elección de sus representantes y los criterios de participación de los diferentes tipos de organizaciones de cada región, respetando criterios de paridad de género y participación sin discriminación. Asimismo, corresponderá al reglamento fijar las normas generales de funcionamiento de los consejos y las causales de cesación en el cargo de los consejeros. Los consejos no podrán estar formados por más de 20 ni por menos de 10 representantes, de acuerdo con la población de personas mayores en cada región. Esa es la disposición, señor Presidente. Perfecto. ¿Cedo la palabra al Ejecutivo? Sí, por su intermedio, Presidenta, señalar que esta indicación es justamente un correlato de la indicación número 107 del Ejecutivo, donde se eliminó de la futura ley de envejecimiento la regulación de los consejos regionales, quedando regulados de manera orgánica en la ley de Senama, en función también de lo que está establecido en el artículo 5 ter propuesto. Le voy a dar la palabra a la directora también para que pueda profundizar en ello. Gracias, subsecretaria. Sí, ¿cierto? Ahí sí. ¿Verdad? Solamente complementar que el Consejo Asesor de Mayores es muy importante porque representa la voz de las organizaciones. Nosotros consideramos quienes participan son como organización social, todas aquellas organizaciones sociales que tienen personalidad jurídica y que contemplan personas mayores de 60 años y por lo tanto son entre la voz de las distintas agrupaciones dentro de una región y distintas comunas. Entonces es el COSOC en el fondo regional para ese director o director regional a transformarnos en direcciones regionales. Entonces le da pertinencia territorial y que ya existen pero no por ley. Y esto es una perspectiva muy importante para las personas mayores de las agrupaciones con las cuales hemos conversado. Muchas gracias, directora. Se da la palabra, diputado Trisotti.
Quería conocer la opinión de la directora respecto de la realidad. Yo creo que todos nosotros participamos y trabajamos mucho con los clubes de adulto mayor, y yo diría que en mi experiencia el 95% de los presidentes o presidentas son mujeres. Hay muy poca participación masculina, y aquí se establece con... yo no sé si tenemos hombres suficientes para cumplir con esto. Es que al revés, porque efectivamente yo digo que hay puras mujeres y hay muy pocos hombres. Entonces es una realidad práctica. Desconozco si en otros lados es distinto, pero por lo menos en mi región son prácticamente puras mujeres, y no quiero que producto de esto tener una dificultad en la integración de este organismo. Exacto. Muchas gracias, diputado Trisotti. Comparto su inquietud. En general son en un 90%, yo diría, la proporción de mujeres con respecto a hombres. Si vamos a especificar acá una paridad, vamos a dejar a mujeres fuera en relación tal como usted dice, y veo que el resto de las diputadas por allá. Hombres que a lo mejor no han participado o por llenar los cargos para en el fondo tratar de cumplir con una paridad. Me pidió la palabra la diputada Mix, la diputada Marlene Pérez. Gracias, presidenta. Dos cosas. Yo creo que siempre tienden a confundir el hecho que diga paridad de género. No es que siempre, porque cuando la diputada Ahumada, a través suyo, presidenta, dice al revés, ¿no? Si no hay nada al revés ni al derecho. Cuando se habla de equidad, se habla de equidad de ambos géneros, ¿no? Entonces lo que se busca efectivamente es paridad, pero lo que acaba de plantear el diputado Rizotti a propósito, a través suyo, presidenta, a propósito de lo que pedía al inicio de la sesión, es precisamente lo que le planteamos el otro día, cuando decimos que la mayoría de las personas mayores en nuestro país, no solo las organizadas a través de los clubes, también las que están en los programas Vínculos y otros programas que existen, son mujeres, y por tanto necesitamos elaborar planes y programas pensados en esa población mayoritaria de mujeres, y para que eso ocurra necesitamos saber cuántas están enfermas, cuántas sufren dependencia, con quiénes viven, si están solas, no están solas, si tienen vivienda, si requieren capacitarse, si tienen alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Yo quiero insistir en esto, presidenta, porque tiene que ver con el punto anterior. Tiene que ver con el punto anterior, porque en la medida que nosotros entendamos, y comparto, esa es la realidad. Hoy día las mujeres vivimos más que los hombres por distintas razones, pero vivimos más que los hombres. Pero también los hombres participan menos de los clubes, ojo, también a lo mejor ahí habría también que instalar el desafío a los municipios, a los consejos de Senama, todo, que también salgan a buscar a los hombres, personas mayores, digamos, que están en su casa sin vincularse porque ya no está la viejita y ya no quiere salir a nada y no le importa nada. Entonces yo, presidenta, quizás lo que podría sugerirse es que en el caso de que este club o la instancia participativa no cuente con socios en equidad de género, podría evaluarse la participación mayoritaria de un solo género. Por ejemplo, se podría evaluar en términos de la realidad de los clubes para poder representar en el COSOC. Pero yo también les quiero pedir que en esa misma línea, comprendiendo la situación, es que reevalúen el punto anterior, porque de verdad que se necesita para elaborar política pública y para hacer que el intersector, es decir, los ministerios, se pongan de acuerdo para elaborar políticas donde mayoritariamente las beneficiarias son mujeres, necesitamos esos datos estadísticos. Por eso era eso, nada más. Y por eso que insisto en eso, presidenta, porque creo que está vinculado un tema con el otro. Gracias, diputada Mix. Diputada Marlene. Sí, en la misma línea, a mí me preocupa, bueno, entiendo la diferencia con el artículo anterior, que es un artículo que tiene que ver con estadística, lo que estaba explicando la diputada Mix. Pero esto, yendo directamente a este punto, a mí me preocupa, que comparto absolutamente lo que menciona la diputada Ahumada y el diputado Trisotti. El 90%
de las personas que participan de los clubes de adulto mayor son mujeres. Ahora, no porque no existan hombres, tal vez también tenemos un desafío a poder invitar a más hombres, pero si lo dejamos estipulado, creo que igual puede ser, ¿me entiendes? O sea, me preocupa que esto quede como una obligación, entendiendo de que los hombres no participan tanto, tal vez comparto que se pueda incentivar y buscar que Senama busque a los hombres para que participen, en eso también estoy de acuerdo con la diputada Mix, pero que quede estipulado en este artículo, equidad de género puede traer alguna complicación, porque claramente no vamos a tener el mismo número de varones con el mismo número de personas mayores mujeres. Entonces, creo que hay que aclararlo y la directora me imagino que tiene alguna alternativa o puede dar alguna opinión al respecto. Sí, gracias. Quisiera pedirle la opinión diputada. al Ejecutivo, pero también por unanimidad podríamos eliminar esa frase de paridad de género en el fondo y aprobar el artículo. Doy la palabra al Ejecutivo. Sí, gracias Presidenta por su intermedio. Quizás señalar dos cuestiones y de ahí darle la palabra a la directora en materia de el apoyo para poder profundizar. Una cosa es señalar que ya en el reglamento que ya está regulado en los consejos asesores regionales ya está establecido esto, entendiendo también el diagnóstico actual de la feminización de la presencia de mujeres, personas mayores en estos espacios y por tanto la forma en la que está redactado dice respetando criterios de paridad de género y participación sin discriminación, no obligando en el fondo a la participación porcentual en igual porcentaje. Pero además en la misma redacción se establece que se va a crear un reglamento que será dictado de manera posterior a esto, en el cual puede explicitarse que en el caso de que haya más participantes de alguno de los dos sexos, eventualmente puede hacerse la paridad en función de la distribución y la representatividad de cada uno de ellos. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Malo. Gracias, Presidenta. Mire, yo lamento la verdad que en el tema anterior no se haya podido dar la unanimidad para hacernos cargo de algo que tiene que ver precisamente con la construcción de políticas públicas. ¿Ya? Llegué un poco tarde, por eso quisiera hacer ese punto, marcar ese punto. En todas las democracias avanzadas del mundo, el Estado cuenta con herramientas y con datos, con enfoque, con perspectiva de género. ¿Ya? Y la verdad que me llama mucho la atención que en pleno siglo XXI sigamos satanizando la posibilidad de poder tener estadística acorde. Y respecto a esto, me parece que, la democracia paritaria, ya sea en todos los niveles que corresponda, tampoco me parece un problema. Y lo quiero plantear de la siguiente forma. Cuando discutimos, por ejemplo, la reforma laboral en el gobierno de la presidenta Bachelet, para que en el mundo sindical participaran más mujeres en la toma de decisiones a nivel de los sindicatos, me tocó presentar junto al diputado Osvaldo Andrade y la diputada Denise Pascal Allende una indicación, por ejemplo, para establecer que a lo menos un tercio de la conformación de los sindicatos fueran dirigentes mujeres, precisamente porque en ese mundo, mayoritariamente de hombres, pudiéramos tener una perspectiva de género distinta. ¿Ya? Y yo creo que transcurrido más de una década de aquello, me parece, Presidenta, que en los consejos que se están proponiendo desde la sociedad civil, que se establezca un marco también de paridad, me parece de toda lógica. ¿Ya? Incluso a propósito del debate que estamos dando acá, en la cual, si en las organizaciones mayoritariamente participan mujeres, también eso establece desde el punto de vista de la nueva masculinidad, y lo quiero poner así, porque hay municipios que están implementando programas para las personas mayores, en el caso, por ejemplo, de la comuna del Bosque, para potenciar el trabajo, en este caso de los varones, de los hombres mayores, en las organizaciones y en la toma de decisiones. Entonces, mire, hagamos esta conversación para buscar una legislación que interprete efectivamente el mundo que estamos viviendo hoy, ¿ya? Más allá de los sesgos ideológicos que uno pueda tener. Entonces, yo, Presidenta, la verdad que llamo a aprobar esta indicación.
Gracias, diputado Melo, fue muy convincente. La diputada Morales. Diputada Morales. Eso ya se votó y se discutió. Diputada Morales. Sí, gracias, presidenta. Solamente preguntarle a la subsecretaria que me queda una duda con respecto al tema de que finalmente el reglamento se aplica a un poco las características de las organizaciones de cada región. Queda un poco abierto ahí. De acuerdo a las características de las organizaciones de cada región, es el criterio que se aplica en términos de paridad y la cantidad, va a depender cantidad de personas, un poco va de acuerdo a la característica y en el fondo lo que aplica en cada región, por eso que queda tan establecido así. Quiero hacer ese punto porque si me puede aclarar un poco más eso. Gracias por su intermedio, presidenta. Efectivamente, diputada, como cuando nosotros vemos hoy una distribución de los perfiles, de las características, inclusive de las vocaciones que convocan a las diferentes organizaciones de personas mayores, son bien distintas en función de cada uno de los territorios. Entonces, lo que busca poder establecer esta indicación es primero los marcos de funcionamiento de estos consejos regionales con criterios generales, propiciando estos criterios de paridad de género y participación sin discriminación, pero ajustándose sin duda a la distribución y a la realidad de cada uno de los territorios, porque establecer normas muy rígidas para cada uno de los territorios también expondría a que no sean justamente en función de cada uno de la forma de organización que ya establece, y esto más bien nos permite poder promocionar un ejercicio de la participación, pero que sea acorde a la realidad territorial. Solamente me parece importante que sea así y que sea determinado a eso, porque me toca ver en mi distrito específicamente hay comunas que participan muchas mujeres, pero también hay otras en donde hay harta participación de hombres en club de adulto mayor o de organizaciones. Entonces me parece está bien que finalmente las características demográficas de personas sea que finalmente quede establecida la indicación, porque es bien distinta la realidad de Rancagua, por ejemplo, que es la capital regional de la región de O'Higgins, a una comuna como Navidad, que mayoritariamente sus adultos mayores son mujeres. Eso. Gracias. No es que le quiera agregar un pelo a la sopa, pero como fui aludida por la diputada Mix, solo quiero aclarar que el comentario cuando dije esto es al revés de la generalidad de lo que nos ocurre en la participación de mujeres y hombres en otros ámbitos, y por eso hablaba de que esto era al revés en ese sentido, y quiero hacerme cargo de lo que dijo el diputado Melo cuando habla del sindicato, solo para ejemplificar esto, es que en el área de la pesca, por ejemplo, los sindicatos tienen paridad, y sin embargo esas mujeres no participan, solo son colocadas para el cupo, y al final no tienen ninguna injerencia y afectan a la participación real de las mujeres. Entonces quiero dejar el punto porque en eso estamos en una deuda. Gracias. Muchas gracias, diputada Ahumada. Bien, ¿lo sometemos a votación entonces? Muy bien, señora presidenta. ¿Les parece la unanimidad? Sí. ¿Sí? Antes de la unanimidad que toque la campanita, presidenta, hay un pareo de la diputada Bravo que ya se retiró con la diputada Marzán. Perfecto. Ahora sí, presidenta. Bien, entonces se acoge por unanimidad. 9 votos a favor, 0 en contra. Ya, diputada. Sí, es un punto distinto. Lo que pasa es que al comienzo de la sesión no estaban todos y todas, pero la diputada Mix presentó la necesidad de poder reabrir una discusión que ya habíamos cerrado sobre una votación. Y en ese momento usted explicitó que se requiere la unanimidad. Esto es el punto de estadísticas y géneros que vimos la semana pasada y la importancia que se distinga entre hombres y mujeres. Pero en ese sentido entendí que el diputado Trisuti sí estaría dispuesto a darla en caso, por ejemplo, de que propusiéramos una versión que en vez de género diga sexo. Y yo creo que en ese caso sería importante que pudiéramos corregir. Entonces, si hubiese acuerdo entre todos y todas, ¿Se puede volver? Sí, o sea, cuando esté redactada la Perfecto. sometemos a votación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Vamos a la 137 entonces. Así es, 137. El numeral 6 aprobado por el Senado establece lo siguiente, ¿cierto? El artículo 6 de la ley vigente habla de un comité consultivo del adulto mayor. En ese contexto, el Senado aprobó
en el inciso segundo del artículo 6, a continuación de la frase con amplia trayectoria en materia de adulto mayor y por la expresión 4 por 7. Ahí está destacado. En el fondo aumenta a 7 personas. A ellos se les recibió una indicación del Ejecutivo para reemplazar el numeral 6 propuesto por el Senado por el siguiente. Reemplácese en el inciso segundo del artículo 6 a continuación de la frase con amplia trayectoria en materias relativas y la frase personas provenientes, la expresión a personas mayores y por 7. Gracias, señor secretario. ¿Subsecretaria? Sí, nuestra indicación es bien acotada. Solamente se propone innovar respecto de lo señalado por el Senado, en donde se cambie la nomenclatura de adulto mayor por personas mayores. ¿Alguna palabra? Gracias, subsecretaria. ¿Alguna palabra? ¿Está ok? Sí, bien. Entonces sugiero la unanimidad. Se aprueba por unanimidad. 138. Bien. Página 164 comparado, hay un artículo 7, que es un artículo que propone el Senado, y dice lo siguiente. Sustituyese en el inciso sexto del artículo séptimo, siempre dentro de la ley del Senama, la frase apoyo y promoción de adultos mayores e indigentes abandonados por la siguiente, o que promuevan la inclusión de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Bien. ¿Y no hay indicación del Ejecutivo? No hay indicación. Hay que ¿No hay indicación? salvo el Senado. Bien, no hay palabras entonces. Se somete a votación. ¿Les parece la unanimidad? Okay. 137. Bien, pero ya la votamos ya. No, sí, lo que pasa es que yo no sé si vulnerabilidad es sinónimo de abandono, la verdad. Tengo la duda, es legítima, ¿no? Bien, directora, por favor. A lo mejor estamos... Dale, sí, no. Sí, solamente como para aclarar, respecto a las nociones de el abandono sería uno de los factores de vulnerabilidad, y vulnerabilidad es mucho más amplio. Generalmente se utiliza para poder medir los riesgos a los cuales pudiesen estar expuestos de diferente índole, y uno de los potenciales riesgos a los que están expuestos unas personas mayores es el abandono. Por tanto, se entendería que acá vulnerabilidad sería un concepto mucho más extenso que el abandono propiamente tal. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Responde a su duda? Sí, yo creo que las personas... Perdón, Con micrófono, diputada Mix. Una persona está siendo vulnerada cuando hay un acto específico que le está provocando algo directamente. Dolor, no sé, hambre, frío, está siendo vulnerada, o abusada o maltratada, está siendo vulnerada, es un acto presente, ¿no? No es como una condición permanente. Entonces, el abandono es un acto que podría ser un acto presente y que podría cambiar, ¿se entiende? Entonces, a mí me pasa que como las personas mayores vulneradas, no en situación de vulnerabilidad, no es algo permanente. Como que el abandono podría ser una característica que podría ocurrir en algún momento y después dejar de ocurrir. Y fue vulnerado, pero no dejó de ser vulnerado. Es como me parece que no convenzo mucho de que fuera una situación permanente que se pueda superar. Entonces, el abandono es una situación que se podría superar. El abuso particular, no sé, pero como que me cuesta como, no sé, estaba mirando por si estaba más para acá, como más complementado, pero gracias, tengo la duda. ¿Subsecretaria? Sí,
quizás un poco volver a la historia de dónde se empieza a hablar de la situación de vulnerabilidad para referirse a las personas mayores y no solamente del abandono. En la ley anterior, recordemos que antes el Servicio Nacional del Adulto Mayor era el Fondo Nacional del Adulto Mayor y ahí se refería a las personas mayores que eran abandonadas, ¿no? En el proceso de revisión y la transición hacia el servicio y también de la modernización de los conceptos, entendiendo que en la situación de envejecimiento las personas pudiesen, además de estar abandonadas, sufrir otras situaciones de riesgos que les generen algún tipo de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, se amplía el concepto, ¿ya? Y particularmente el concepto de vulnerabilidad es propio de lo referido a la protección social, ¿no? Entonces se distingue, por ejemplo, una persona puede estar en riesgo de vulnerabilidad cuando puede ser potencialmente sujeta de abandono o no, cuando puede estar expuesta a un riesgo de eventualmente empobrecimiento económico o no, y por tanto forma parte de las nomenclaturas sobre las cuales se activa el sistema de protección social de manera mucho más amplia, entendiéndolo desde el conjunto de riesgos multidimensionales a los cuales puede estar expuesto la persona mayor o las personas en general. Esa es la idea del concepto de vulnerabilidad. En cambio, acotarlo al abandono propiamente tal es un tipo de vulneración, pero además es un tipo de riesgo que es mucho más acotado y específico a la situación familiar en la que está expuesta, desconociendo en el fondo o acotándose estas otras dimensiones de la vulnerabilidad. Muchas gracias, subsecretaria. Es que ya se votó ese artículo, entonces en realidad sobre el punto, mejor más, pero rapidito. No, que yo comparto absolutamente lo que dice la subsecretaria, porque cuando las personas están en vulnerabilidad, no siempre cuando están en abandono están vulnerables, a veces están inclusive con su familia y igual están siendo vulneradas. Y muchas muchas gracias, diputada. Seguimos entonces con señor secretario con el 8. Página 165. Página 165, efectivamente, presidenta. Gracias, señor secretario. Esta es la indicación del Senado. ¿Se da la palabra? ¿Ah? Subsecretaria. Sí, bueno, efectivamente sobre esto nosotros no tenemos indicaciones. Esto forma parte de lo ya establecido dentro de las modificaciones, de lo aprobado además ya dentro de las modificaciones previas e indicaciones previas. Cuenta con el apoyo del informe financiero y además solamente lo que hace es detallar cómo se van a estructurar las direcciones regionales y su distribución en cada uno. Entonces viene a reforzar y a precisar justo la línea de lo que había preguntado el diputado Guzmán. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Alguna palabra? Diputado Trisotti. No, solo saber actualmente ¿El diputado Trisotti? No, solo una pregunta de... Ya. ¿Actualmente los coordinadores regionales que tienen todos uniforme el grado y qué grados son? ¿Me permite, subsecretaria, por su intermedio, aclarar primero para complementar lo que decía la diputada? Los coordinadores regionales hoy día son grado 8, pero no son cargos elegidos por alta dirección pública. Entonces hoy día son coordinadores y no tienen atribuciones. Esto les da atribuciones de directores o directoras regionales a grado 6, pero además por alta dirección pública, lo que nos permite una obligatoriedad de perfil para ese cargo. Muchas gracias, directora. ¿Alguna otra palabra? ¿Lo someto? ¿No? Bien, ¿les parece por unanimidad? Bien, por unanimidad. Aprobado. 138.
Presidenta, es una indicación del Ejecutivo que tiene por finalidad incorporar un nuevo numeral 10 a lo que ya propuso el Senado. Estamos siempre dentro de la ley del Senama y que tiene por objeto reemplazar el artículo 12 de la ley del Senama, que reemplaza por los comités regionales para el adulto mayor. En adelante los comités, como órganos colaboradores del servicio encargados de administrar, de acuerdo al reglamento, el fondo concursable para el adulto mayor y los demás recursos que le sean donados o legados para fines específicos, y asesorar al gobernador regional en la promoción y aplicación a nivel regional de los planes y programas relativos a personas mayores, en conformidad con los lineamientos propuestos por la Política Nacional de Envejecimiento y los consejos regionales de las personas mayores. Los comités serán presididos por el gobernador regional. Su secretaría ejecutiva radicará en el director regional de servicio y estará integrado por los secretarios regionales ministeriales de los ministerios que determinen el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia y el director regional de salud. Asimismo, se integrarán representantes de las municipalidades y de las organizaciones civiles de la región, que presten servicios o realicen trabajos directos con personas mayores. El mecanismo y porcentaje de representación serán determinados por el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia y el director regional del servicio, de acuerdo a criterios objetivos. En todo lo demás, los comités se regirán por el reglamento. Esa es la disposición, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Señora subsecretaria. Gracias, presidenta. Por su intermedio, bueno, primero señalar que lo que busca esta indicación es actualizar, modernizar y ajustar a la legislación vigente y a las nuevas modificaciones de este proyecto de ley el funcionamiento y la distribución de cuestiones formales respecto a los comités regionales, entendiendo que ya funcionan, pero que para que sean armónicos con el funcionamiento de lo que estamos estableciendo. Son 3 cuestiones formales que estamos estableciendo y una que podríamos decir que es más sustantiva. Las 3 cuestiones formales son la actualización de la redacción conforme a la legislación, es decir, se incorpora gobernadores, antes se señalaba intendencia en la ley del Senama, se reemplaza la nomenclatura de la Política Nacional del Adulto Mayor por la Política Nacional de Envejecimiento, que es la nomenclatura de cómo vamos a llamar a nuestro instrumento metodológico de política, y se incorpora a los directores regionales que reemplazan a los coordinadores regionales que estaban. Esas son las 3 cuestiones. Y la más sustantiva, diríamos nosotros, es que la presidencia de estos comités regionales es reemplazada desde los Ceremis de Desarrollo Social al gobernador regional, porque entendemos que es relevante incorporarlos dentro del espacio, toda vez para poder establecer la planificación territorial y resguardar la implementación de la política a nivel territorial, entendiendo que antes en la ley de Senama ya no estaban los intendentes, pero la figura del gobernador, al no haber estado antes de la ley anterior, no estaban presentes. Entonces lo incorporamos y creemos que es relevante, primero porque va en armonía en función de la planificación territorial y el funcionamiento también con la actual distribución político-administrativa a nivel regional. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Guzmán. Varias cosas, presidenta. Primero, lo que propone el Ejecutivo en el artículo 12 habla de comités regionales para el adulto mayor. Nosotros ya habíamos llegado como a un consenso que era de personas mayores. Pero más allá de eso, tengo otras observaciones. Primero, dice que serán órganos colaboradores del servicio encargados de administrar el fondo concursable para el adulto mayor. Este es el fondo que hoy día tiene el Senama, ¿cierto? Mi duda es, ¿por qué razón que justificaría que un fondo que está en un órgano que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que depende del Servicio Nacional del Adulto Mayor, ahora va a tener injerencia en la decisión respecto de la asignación del fondo los gobiernos regionales? No sé en qué momento o por qué razón los gobiernos regionales van a pasar a tener una opinión relevante, no solo relevante, sino que van a tener la opinión decisiva respecto a cómo se distribuye el fondo. Sobre todo, si el gobierno regional en ninguna parte de esto aparece como aportante para poder hacer incrementos del fondo. No sé si en su ley tendrá la posibilidad, yo creo que no la tiene. Entonces, saber qué justifica que hoy día
una función que está radicada en Senama, donde podría contarnos la directora quiénes participan en la decisión respecto a la asignación de los fondos, va a cambiar en su forma de distribuirlo y se lo va a entregar a los gobernadores regionales. Solo conocer un poco qué es lo que sustenta esta innovación por parte del Ejecutivo. Subsecretaria, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? Diputada Morales. Sí, en la misma línea que habla el diputado Guzmán, me gustaría saber también, Presidenta, ¿cuántos gobiernos regionales hoy día tienen, por ejemplo, direccionado recursos a través del FNR o del 8% para personas mayores? Si hay algún ejemplo en el país donde algún gobierno regional destine recursos. Yo sé que en la región de O'Higgins hay, pero me gustaría saber en la totalidad cuántos son los que destinan recursos, porque al entregarle en el fondo también y que los comités sean presididos por los gobernadores regionales, es un poco también ser parte de un proceso que me imagino que como gobernadores pueden contribuir a los espacios de participación y de apoyo a través de los recursos. Gracias, diputada Morales. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les damos... ¿Sí? Primero, por su intermedio, señora presidenta, estos comités ya funcionan. Se fueron creados con la ley 19.828, que es la ley de Senama, que son los CRAM, Consejo, y que está compuesto por diversos. Entonces, lo que se reemplazó fue el intendente, y hoy día quien preside es el Ceremi de Desarrollo Social y Familia, y acá la distribución de los recursos está hecha por un equipo que están las personas mayores, los representantes de alcaldes, y efectivamente es un poco lo que dice la diputada, es que el gobernador también con los recursos puedan participar de ampliar estos fondos de tal manera de que sean considerados, porque los fondos de Senama son acotados, ¿cierto? Pero existen diferentes fondos a nivel regional y hacerlos partícipes es una forma de poder incrementar esto, pero no es la decisión del presidente diputado, porque es el conjunto, se presenta, hay una votación regional de admisibilidad de los proyectos que se hace en la región, y dentro de esa admisibilidad este CRAM elige los puntajes sobre los puntajes, o sea, no hay posibilidad de que se direccione a algún comuna o grupo en particular. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, solamente para abundar un poquito más en la argumentación de la directora, justamente el espíritu de esto, entendiendo que la definición de la distribución de los recursos ya es colegiado en una estructura que ya existe, hoy lo que se incorpora es justamente no cambiar la forma de electividad ni de distribución de los fondos que ya recae como el comité, sino más bien mantenerla. Efectivamente aquí se moderniza, se corrige también lo que señalaba el diputado Guzmán, donde dice adultos mayores, debiese decir personas mayores, pero la finalidad es que justamente con la concurrencia de los gobiernos regionales es posible poder contar con otras donaciones y aumentar también los recursos que estén disponibles en función de la distribución regional que hemos tenido, ¿no? Hay algunas experiencias bien notables, nosotros no tendríamos ahora el listado exhaustivo, no me atrevería a poder señalarlo, lo podemos traer para la siguiente sesión, pero hay muy buenas experiencias en donde la coordinación con los gobiernos regionales también permiten, además de darle mayor pertinencia territorial, poder contar con mayor disposición de recursos para estos efectos. Gracias, subsecretaria. Diputada Mix. Te doy la palabra. Primero va la diputada Mix, después la diputada Morales. Sí, no, yo solo quería saber, para entender bien el cambio, ¿no? En la propuesta, entonces, la Ceremi y el Ceremi deja de ser parte de esa decisión. ¿También participa? Ya, es que eso me quedó la duda. Yo pensé que como que dejaba y transfería la responsabilidad. Ya. Está la diputada Morales, ¿va a decir algo? Y después el diputado Guzmán. Presidenta, no, solamente que quizás nos pudiesen traer esa información en la próxima sesión y saber cuántos hoy día gobiernos regionales tienen convenios con Senama y que se están ejecutando en términos de alguna iniciativa que permita aportar a lo que ustedes hoy día están realizando, porque por ejemplo ustedes tienen convenios con CONAF, sí, pero hay algunos que son, quizás no tienen la información ahora, pero a lo mejor la pudiesen traer. Gracias, diputada Morales. Diputado Guzmán. A ver,
Presidenta, nosotros lo que estamos haciendo es crear los comités regionales para personas mayores, ¿cierto? Que van a ser organismos colaboradores del servicio encargado de administrar, de acuerdo al reglamento, el Fondo Concursable para Adulto Mayor, ¿ya? Y los demás recursos que les sean donados o legados para fines específicos, y asesorar al gobernador regional. Hasta ahí bien. Pero mi duda es, ¿el gobernador regional preside este comité? Por tanto, serán presididos por el gobernador regional y su secretaría ejecutiva radicará en el director regional del servicio, de Senama. Yo creo que es un poco, no sé si la palabra es ingenuo pensar, que desde que el gobernador regional o gobernadora regional, quien sea, independiente del sector político que sea, tenga la posibilidad de presidir el consejo que va a tomar determinación respecto a la distribución de los fondos, pensemos que va a haber una distribución separada de la posición política del gobernador regional, ¿ya? Yo he sido muy seguidor del proceso de descentralización que ha vivido Chile en los últimos 3 años. He estado muy pendiente, en particular de la región del Maule, de cómo la gobernadora regional ha administrado el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El FNDR tiene un fondo que es distribuido por concurso a las organizaciones, privadas sin fines de lucro, particularmente el 8% del gobierno regional, que se usa para fines deportivos, seguridad pública, cultura y medio ambiente. Y a mí no me van a decir que el fondo ha sido distribuido sin un criterio político. O sea, allá se jactan la comuna que más proyectos de seguridad tiene. Y cuando uno mira, bueno, es del mismo sector político que la gobernadora regional. Entonces, si tenemos un espacio de autonomía en cómo y de objetividad para distribuir los fondos para adultos, para las personas mayores, está justamente en este fondo que concursan las organizaciones de Senama. Nosotros en el Maule, y yo estoy seguro que todos son testigos de cómo postulan los clubes de adultos mayores a este fondo. Cómo lo hacen, cómo se esfuerzan, y el fondo no es grande, es pequeño, y la cantidad de recursos que postulan son tan bajos que le alcanza para reponer sus mesas, reponer sus sillas, poder hacer un viaje. Yo no entiendo la necesidad de innovar en la forma en que hoy día se distribuye el fondo. Si nosotros le damos la posibilidad, porque ojo que no hay nada a cambio, este fondo no puede ser incrementado por el gobierno regional. Yo al menos entiendo que no existe la posibilidad de transferirle, o si existiera, bueno, el día que le puedan transferir y además tomar la decisión, ese día el gobernador o gobernadora regional va a tener la autonomía de tomar todas las decisiones respecto al fondo. A mí me gusta que quede en Senama, porque Senama, quien conoce a las organizaciones, tiene su comité asesor de personas mayores, etcétera. No entiendo por qué entregarle esta decisión a los gobiernos regionales. Tiene la palabra la diputada Mix, después la diputada Pérez y después el Ejecutivo. Presidenta, yo creo que quizás me gustaría que la subsecretaria o la directora pudieran explicar bien respecto de, primero, si el fondo se mantiene en Senama y solo es entregado a través de los comités, porque yo estoy pensando que evidentemente lo que se quiere evitar con esta nueva estructura es que haya más actores en la decisión. O sea, se quiere fomentar que haya más actores en la decisión. Tanto que más adelante habla inclusive de los alcaldes o de los municipios, que hoy día también participan un representante, dicho sea de paso, cada municipio, y de las organizaciones civiles de la región. Entonces, ¿qué es lo distinto? Me gustaría que fuera más explícita quizás, directora. ¿Qué es lo distinto de hoy en términos de la figura y si el gobernador tocaría o no esos recursos? Eso como creo que sería importante aclararlo. Gracias, diputada Mix. Me pidió la palabra la diputada Pérez y después le doy la palabra al Ejecutivo. ¿No? Bien. Subsecretaria. Ya, por su intermedio, Presidenta, quizás volver a precisar de nuevo cuál es la composición del comité regional, ya que porque creo que es importante acá para que se entienda cuál es. Y además poder distinguir acá que nosotros no estamos la potestad y la administración de los recursos, el diseño de las bases, en la convocatoria, el establecimiento de los criterios de selectividad y de asignación
no van a cambiarse del Servicio Nacional del Adulto Mayor a los gobiernos regionales. Es decir, está absolutamente dentro de la gestión de su manejo presupuestario, el establecimiento de las normas, reglamentos, funcionamientos y criterios del fondo. Esto sigue siendo parte de la potestad y de la responsabilidad administrativa y presupuestaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ya eso es como un primer punto, ¿no? Y aquí entendemos que hoy, dada la incorporación de los gobiernos regionales, hay diferentes vías de mecanismos. Lo que nosotros solamente estamos estableciendo es que en este caso, en este fondo que es absolutamente personalizo el servicio del adulto mayor en la directora, es que en el caso de los comités regionales que ya están existiendo actualmente, hoy están presididos por el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, ¿ya? Están además compuestos por la mantención del secretario regional ministerial, de los ministerios que se determinen, ¿cierto? Desarrollo Social y Familia, el director regional del servicio, y se integran también representantes de las diferentes municipalidades y de las organizaciones civiles de la región, y además representantes de personas mayores. Es decir, la composición del comité no va a cambiar, ¿ya? Lo único que hacemos es actualizarlo en la nomenclatura, y por eso el numeral 1, 2 y 3 de esta indicación lo que está es orientado a actualizar los nombres de esta denominación. Es decir, el director regional es reemplazado porque hoy hay un coordinador regional, ¿ya? Ahora, la propuesta de esta indicación es poder incorporar al gobierno regional, al gobernador regional, como el presidente de este comité. Sin embargo, los criterios de elección y además el acta de selección todavía, y la adjudicación va a estar encargado dentro del director regional de Senama, porque es el responsable administrativo del manejo del fondo, ¿ya? La presencia y la participación del CEREMI también se va a mantener, solamente se propone poder establecer la incorporación del gobernador regional. Simplemente que actualiza también a la estructura político-administrativa, donde el gobierno regional es un actor relevante dentro de la distribución y la organización y planificación territorial. Entonces creemos que sería extraño, entendiendo que ya existe la figura del gobernador regional, no convocarlo a participar dentro del comité regional, porque ya forma parte de la estructura administrativa, por un lado. Y por otro lado, además, también lo que se posibilita es la incorporación de nuevas donaciones para que este fondo se puedan incorporar con más recursos, ¿no? Ahora, yo entiendo que en este momento estamos, quisiera ser como bien enfática, no se está pensando en que el gobierno regional adjudique o establezca o modifique las normas de asignación del fondo. Lo único que se está incorporando es una actoría, que sabemos que es relevante hoy dentro de los niveles regionales, porque también su opinión es relevante dentro de la planificación de desarrollo territorial. Esa es la justificación. Gracias, subsecretaria. Tengo la palabra de la diputada Camila y después diputado Guzmán, después diputada Humada. Sí, gracias, presidenta. Lo que pasa es que a mí me queda clara la incorporación en la medida en que efectivamente hoy se elige gobernadores regionales, y en otras leyes hemos tenido que actualizar también en donde participaban CEREMI hasta ahora o bien intendente, y se ha cambiado por la figura del gobernador. Entonces no es la única ley en donde se hace esa actualización, y por lo tanto a mí me parece que eso tiene sentido. Ahora bien, y quisiera que a lo mejor pudiésemos detenernos en el punto que creo es más conflictivo, que tiene que ver con que como el gobierno regional asigna recursos, que ahí se pudiese generar una situación de juez y parte. Entiendo que esa es como la suspicacia, digamos, que genera el asunto. Entonces yo quisiera saber si desde el Ejecutivo evaluaron eso en específico, si eso podría ocurrir en un espacio o no como este, porque a mí en términos administrativo-políticos me parece que la actualización es correcta, y creo que lo otro tendríamos que como aclarar si podría ocurrir o no, o en este caso no tendría ningún asidero una situación de ese carácter. Presidenta, en atención a lo dicho por la subsecretaria, primero, ¿el fondo alguna vez lo integró el intendente regional? Esa es la pregunta. Y lo segundo, ¿por qué se toma la decisión de que sea el gobernador regional y no el delegado presidencial regional? Y lo tercero, en la eventualidad que el intendente haya sido quien integraba, si eso era por resolución o por decreto o por qué instrumento, o si estaba en la ley la conformación por parte del intendente.
Gracias, presidenta. Sí, yo entiendo lo que acaba de explicar la diputada Camila Rojas y también me hace sentido, me queda claro. Lo único que a uno le genera la duda es justamente aquello, el juez y parte, es decir, toma decisiones, estar aquí en este, ¿cómo se llama?, comité, donde además queda inmediatamente, a diferencia, por ejemplo, de los representantes de las municipalidades, el gobernador por sí es el presidente. Entonces, la injerencia y la potestad, el cargo lo amerita. Entonces, por más que digan que no va a tener injerencia, no va a tomar la toma de decisión, en fin, tiene una jerarquía. Entonces, eso es lo que me hace ruido. Solo para aclararlo. De verdad, yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos legislando, para que sean los adultos mayores quienes puedan tener injerencia y toma de decisiones y no un otro. Gracias, diputada Humada. Diputada Mix. Sí, no, yo creo que ha ido quedando más claro, pero de todas maneras a mí me imagino que el funcionamiento del comité, que como lo dice el último párrafo de la indicación del artículo 12, va a quedar establecido en el reglamento. Es decir, me imagino que ahí también va a quedar establecidas las atribuciones que tiene el gobernador. Por ejemplo, no sé, si ese mismo club postuló a un fondo porque hay algunas dirigentes que son muchas más proactivas, ¿no? Y presentan proyectos un montón. Y hay otros que no tanto. Entonces, quizá la duda es que ese gobernador dijese, este club está sobreintervenido y por tanto esos recursos se destinan para otros, ¿no? Entonces, este reglamento, me gustaría saber, presidenta, ¿eso va a estar después que aprobemos la ley o ya está considerado respecto de las atribuciones, las limitantes que va a tener el gobernador en el espacio del comité? Porque hasta ahora solo dice que preside, no habla de nada más dentro del comité. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué atribuciones? Porque si solo va a ser el que va a tocar la campanilla. Gracias, diputada Mix. Diputada Morales. Sí, creo que es un buen punto el que dice la diputada Mix, presidenta, y además también agregarle que hoy día efectivamente el Fondo Nacional del Adulto Mayor, las bases y todo lo establece Senama. Y al ser una entidad colaboradora, en este caso la representación del gobernador regional, ¿cuál es finalmente en la toma de decisión, por ejemplo, del Fondo Nacional del Adulto Mayor? ¿Cuál es la injerencia del gobernador regional frente a lo que decía también la diputada Humada? Porque el nivel jerárquico se lo da, evidentemente, él preside la mesa. Por lo tanto, ¿cuál es la toma de decisión del gobernador frente al Fondo Nacional Concursable del Adulto Mayor? Gracias, diputada Morales. Sí, bueno, solamente como para profundizar en función de las dudas que han surgido, efectivamente, en la ley original del Senama sí estaba incorporada la figura del intendente, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es transitar a la incorporación del gobernador, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la forma de integración del comité y los roles que cada uno van a establecer se establece tal como señala la diputada Mix a través de un reglamento, ¿ya? Por ejemplo, en el actual reglamento se establece que una principal y única función del presidente de este comité regional es convocar a las sesiones extraordinarias, porque la administración del fondo, y aquí quiero ser como bien enfática, antes de que se discuta siquiera en cada uno de los comités regionales las bases del fondo, los criterios de selección, la formalidad en la cual se tiene que presentar la admisibilidad de los fondos, pero además el acta de adjudicación de quiénes son los que entregan el fondo, no pasa por la gestión del presidente del comité, sino más bien por el Senama, en este caso el director regional, que va a ser integrante de este comité, exactamente, que es la Secretaría Técnica y el responsable administrativo del fondo. Entonces, la justificación que se hace en este momento es principalmente convocar a un actor que nos parece que es relevante, que en algunos casos sí puede ser facilitador para la incorporación de nuevos fondos dentro del Fondo Nacional que se va a distribuir a nivel regional. Nos ha pasado y hemos tenido buenas experiencias en las que se complementan los recursos, más la selección, la electividad y la adjudicación no pasa por la presencia o quien preside el comité regional. Muchas gracias, subsecretaria.
solamente un poco conversa entonces la figura del gobernador regional, cómo está diseñado el plan estratégico de desarrollo regional de cada región y cómo va también orientado a otras políticas públicas. Eso es un poco lo que va en torno a lo que está mencionado acá. Ahí sí, por su intermedio, Presidenta, a nuestro juicio, da la característica hoy de la organización político-administrativa de cada una de las regiones y justamente en el espíritu de lo que usted señala, diputada, en el rol de la definición del plan de desarrollo territorial y de los énfasis de la política en función de la realidad territorial, lo que nosotros vemos es que así como en su versión anterior estaba el intendente, el representante ahora que pudiese dar cuenta de la orientación del representante regional sin modificar ninguno de los integrantes actuales del comité regional, es decir, manteniendo la representación de representantes municipales, de organizaciones sociales, pero sobre todo de organizaciones de personas mayores, lo único que hacemos es actualizar en función de la actual distribución político-administrativa, sobre todo haciendo eco justamente de que hoy el gobierno regional también tiene incidencia en la planificación de desarrollo territorial y del conjunto de políticas públicas con los diferentes énfasis propios de cada una de las regiones. En el caso de no incorporarlo, lo que nosotros creemos es que, uno, no se actualizaría a la actual distribución y organización político-administrativa de cada una de las regiones y además no se incorporaría la visión de quien hoy ejerce como la autoridad en la planificación de desarrollo territorial regional. Ese es el énfasis. Pero solamente quisiera insistir para despejar cualquier duda. La adjudicación, la electividad, la generación de las bases, los criterios de selección recaen exclusivamente en la responsabilidad administrativa de Senama y, por cierto, del director y directora regional, que además aquí, confírmamelo, directora, además va a ser un director que se deja de que empieza a tener responsabilidad administrativa, hasta ahora solamente es un coordinador regional y que va a ser elegido por ADP. Exacto. Si me permite, Presidenta, complementando lo que dice para la subsecretaria, es que efectivamente hoy día el acto administrativo de la adjudicación del fondo a nivel nacional es del director o directora nacional de Senama. Aquí no se le está entregando al gobernador posibilidad o facultades de adjudicar, de indicar, porque todo el proceso, la admisibilidad, lo que se hace en la comisión, que es lo que actualmente hacemos, es que cada coordinación regional con todos estos actores se da un puntaje a los clubes que postulan y eso hacen de ministros de fe en el fondo, pero el proceso del fondo sigue radicado como el inicio de lo que nace el Servicio Nacional del Adulto Mayor con todas sus etapas. Aquí no hay posibilidad de que quien presida, sea el gobernador o el Seremi de Desarrollo Social, pueda definir qué club o cuál, porque los puntajes ya están definidos y vienen entregados desde Senami. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿cómo nos sirvió esto? Que era un poco lo que pregunta usted, diputada, es que por los recursos, el año pasado postularon más de 9.200 clubes. Y nosotros teníamos recursos para un 40%, y en región Atacama, Magallanes y otra más que no recuerdo en este minuto, teníamos 250 clubes, pero el recurso para esa zona designado por nosotros antes cubría 120 clubes. Y la diferencia la cubrió el gobierno regional porque tenía los proyectos con puntaje y admisibilidad, sin que ni siquiera ingresaran esos fondos a Senama. Entonces creemos que eso nos va a acercar a aumentar y a poder tener una mayor cobertura de los proyectos del GORE, pero no con los recursos de Senama. ¿Sí? Gracias, directora. Sometamos a la votación, entonces. Bueno, diputada Guzmán. No, solo... Menos mal que dije que la idea era terminar hoy día. Sí, pero es que quiero llegar al convencimiento. Presidenta, hoy día nosotros tenemos el artículo 12 de la ley 19.828, ¿cierto? Vigente. Este nuevo artículo 12 viene a modificar la ley vigente, el mismo artículo 12. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esa era la pregunta, Presidenta. Que me quedó una duda porque no sabía si estábamos modificando ese artículo. Sí. Subsecretaria. Sí, confirmo la solicitud, lo que señala el diputado Guzmán. Efectivamente, los comités regionales de las personas mayores ya existen desde la creación del servicio y se encuentran actualmente regulados en el artículo 12 de la ley 19.828 que crea el servicio y por tanto lo que nosotros hacemos es principalmente un ajuste a la legislación vigente proponiendo las modificaciones que ya, extensamente hemos conversado actual, adaptando y además sin modificar el fondo de la estructura ni del comité ni tampoco
foco de cada uno de los roles, estableciéndose que además las funciones específicas se derivarán en el reglamento. Gracias, subsecretaria. ¿Estamos ok, diputado Guzmán? ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? No sé, la diputada Morales. ¿Sí? Pero si quiere entonces votamos individualmente. Solamente ahí, si me permite, Presidenta, en el artículo original de la letra 12, ese rol, o sea, en términos formales, ya estaba establecido como tal dentro de los roles que asumía el intendente, ¿no? Entonces no hay innovación respecto a la redacción, más bien solamente hay una actualización respecto de la persona, de la persona que está encargada. Entonces se transita del intendente al gobernador regional, pero solamente cambia la forma de los roles, pero se mantiene y prevalece en el fondo la redacción del artículo 12 de la ley original. En pantalla está. Que parecía un cambio más general, ¿no? Tiene que ver con el funcionamiento que había con los gobernadores. Que eso como que la gente lo relaciona, ¿sí o no? Puede ser. Es como una alerta, ¿no? Sí, sí. Pero igual aquí se automa administrar, Pero también tuvimos intendentes cuestionados. Bien, subsecretaria. Siempre es de acuerdo al reglamento. Eso también creo que es importante que quede establecido para despejar cualquier duda. Entonces es haciéndonos ejercicios y una actualización por técnica legislativa, se actualiza el artículo 12 de la actual ley, se incorporan estas 3 modificaciones, se reemplaza la presidencia por el gobernador regional, pero también siempre supeditado al establecimiento de todo el funcionamiento por el reglamento que está establecido. Mejor votemos uno a uno. Sí. Bien, se somete a votación, pero mejor personal. Diputado Humada, ¿cuál es su voto? Don Jorge Guzmán. Secretario, yo tuve hartas dudas, pero claro, cuando uno mira el comparado, el artículo 12 no estaba en el comparado, el artículo 12 vigente. Entonces, yo creo que es muy clarificador cuando uno dice al final estamos actualizando la norma, no es que estemos creando una nueva forma de administrar el fondo. El artículo 12 existe en la misma forma y efectivamente antes participaban los intendentes, ya llegamos a ese convencimiento, y obviamente hay que actualizarlo en la figura de los gobernadores regionales. Así que dicho eso, Presidenta, voy a votar a favor, secretario. Muy bien. Don Daniel Melo. A favor. Doña Carla Morales. A favor, secretaria. Doña Marlene Pérez. A favor. Doña Camila Rojas. Sí, presidente, reitero lo que dije antes, en el sentido de que este no es el único proyecto de ley en donde estamos actualizando que la participación de los intendentes se cambie por la figura actualmente electa, que es el gobernador regional, así que en cualquier caso me parece pertinente y como se ha aclarado no hay innovación, sino una actualización. A favor entonces. Diputada Mix. Sí, a favor también, y también tenemos mala experiencia de intendentes, así que para que tampoco los idealicemos. Bien, solo nombrar a Guevara. Don Renzo Trisotti. Diputado Humada. Quiero complementar, la verdad es que todavía me da vuelta y entiendo que estaba antes el intendente, que hoy día vamos a actualizar con el gobernador, pero yo creo que aquí debió haber sido más una participación y una elección más democrática en esta. Insisto que acá los principales era Senama, nuestros adultos mayores, y que ellos debieran jerárquicamente estar en toma de decisiones. Voy a votar a favor pensando en que después vamos a ser parte de todo lo que se tiene que instaurar, ¿cierto?, en el reglamento, que creo que ahí vamos a hincar más el diente para que nos consideren. Muchas gracias. Finalmente, Presidenta. A favor. A favor. Aprobada por unanimidad, 800. Artículo 139.
Sí, Presidenta, sobre los artículos 139 y las indicaciones 139, 140 y 141 y las 142 también. Las estoy mirando. Ah, sí, perdón. 139, 141 y 142, porque la 140 es del Ejecutivo. Tengo reserva de... O sea, en verdad es inadmisibilidad, porque se mete en un tema específico sobre seguridad social y en la Constitución se nos impide a nosotros legislar sobre aquellos temas y son de atribución exclusiva del presidente, tanto en el sector público como en el privado. Entonces quisiera que se pudiera revisar la admisibilidad de esa indicación. Es 139, 141, 142. Antes de que el secretario nos pueda hablar de la admisibilidad, la razón de estas indicaciones es justamente el incorporar nuevos personas en estos directorios, que la idea es incorporar a personas mayores en estos directorios, va a generar un movimiento completo de todos los directorios que van a tener que cambiar personas. Por lo tanto, estas indicaciones van en el sentido de aumentar personas, cosa de que estos nuevos adultos mayores que se incorporen a los directorios no tengan, o sea, los directorios en el fondo no tengan que, en el minuto de que la ley se promulgue, tengan que cambiar todos en sus miembros. Entonces, al incorporar una posibilidad, porque tampoco es un número fijo, es una posibilidad de aumentar la cantidad de directores, hace que los directorios no tengan que moverse e incorporen a estas personas mayores a ellos mismos. Señor secretario, si puede... Dice, los estatutos establecerán el número de directores, el cual no podrá ser inferior a 3 ni superior a 9, y antes decía 7, claro, aumenta el número, sí, tiene injerencia en la administración financiera o presupuestaria del Estado, presidente, lamentablemente. Pero en definitiva la comisión resuelve. Lo que pasa es que yo me refiero más en específico al artículo 65, inciso cuarto, número 6 de la Constitución, en donde se establece que las modificaciones a las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto en el sector público como privado, no son nuestra atribución. Entonces, voy más allá, digamos, de lo que tiene que ver con si se están entregando no atribuciones a instituciones públicas, sino con que sobre este tema nosotros no podemos presentar proyectos de ley, que es seguridad social. Entonces, y las tres, la 139, la 141 y 142, se refieren al mismo elemento cuando es algo que le corresponde al Ejecutivo. Más allá del fondo que uno pudiese estar de acuerdo o no. Sí, porque con el fondo estamos de acuerdo. Que es todo. Sí, estamos de acuerdo, pero no es... Esa es del Ejecutivo. No, el artículo habla de que tenga incidencia, basta que tenga incidencia. La caja de compensación es un organismo privado regulado por el Estado y que está dentro está circunscrito dentro de la seguridad social. Y claro, otorga beneficios maternales, qué sé yo, de vejez, de salud, que sea su afiliado. Y el 65 número 6 habla que cualquier disposición que tenga incidencia en materias de seguridad social. Y las cajas de compensación están insertas dentro de la seguridad social, en Chile al menos. Y eso sí, tiene un punto la diputada en el 65 número 6. Presidenta, lo que pasa es que la indicación siguiente, la 140, que es del Ejecutivo, justamente hace referencia a los directorios, hace referencia a todo esto. Entonces, antes que entrar a discutir la admisibilidad del anterior, quizás veamos la del Ejecutivo, porque si se aprueba la del Ejecutivo se caen todas las otras indicaciones. Sí, pero el problema es que justamente la del Ejecutivo habla de no modificar el número de directores, pero habla de incorporar adultos mayores dentro de estos directorios. Entonces, al incorporar adultos mayores dentro de estos directorios y no modificar el número, van a cambiar todos los directorios. Entonces, se genera un problema en el momento de la promulgación de la ley. Sí,
Bueno, le voy a dar la palabra al subsecretario de Previsión Social que nos acompaña justamente para poder abordar la indicación número 140. Solamente nosotros señalar que tenemos la misma interpretación de inadmisibilidad de las indicaciones 139, 141 y 142, sobre todo porque referiría a normas en materia de seguridad social, dentro de las cuales se encuentran las cajas de compensación, y en tanto que pese a ser privadas, también forman parte del sistema de seguridad social, y le doy la palabra al subsecretario de Previsión Social. Por su intermedio, Presidenta, quiero saludar a los diputados y diputadas, y un poco en la línea de lo que plantea el diputado Guzmán. Quiero referirme a esta indicación del Ejecutivo, la número 100, que está en el número 140, en el sentido de que... Perdón, Sí, quería referirme a lo siguiente. Antes de mi cargo como subsecretario de Previsión Social, yo ejercí durante 6 años como superintendente de Seguridad Social, que es el organismo fiscalizador de las cajas de compensación de asignación familiar. Nacen estas cajas como instituciones de la Seguridad Social, no obstante tienen una administración de carácter privado. Uno de los temas muy relevantes durante mi administración como superintendente tuvo que ver con el gobierno corporativo de las cajas. Me correspondió intervenir una caja y digamos, deshacer otra, por razones de gobierno corporativo. Y dentro de los gobiernos corporativos, uno de los elementos esenciales es su directorio. Y si bien es cierto, nos parece loable la incorporación de pensionados en el directorio, nos parece también que hay ciertas materias de carácter jurídico y de carácter también operativo que todavía no están considerados con la sola mención de incorporar a los pensionados o de incrementar el número de directores. Me refiero, por ejemplo, a ciertas inhabilidades que los directores tienen, y habría que ver si estas son extensivas a los pensionados. También hay que verlo si un pensionado puede ser deudor de la caja, puede ser tener beneficiario de otras prestaciones, y pueden haber ahí ciertas condiciones que también lo inhabiliten en su condición de miembro del directorio. Y por otro lado, las cajas tienen conformados sus directores por votación de las empresas adheridas a la caja y los trabajadores de dichas empresas mediante un sistema de votación en conjunto por empresa. En el caso de los pensionados, que son del orden del 1.400.000, cada uno de esos pensionados se afilia en forma individual. Por lo tanto, uno de los mecanismos que debería establecerse tiene que ver cómo se organiza una elección universal para designar al representante de los pensionados en el directorio de cada caja. Dicho eso, y por el interés que tenemos en fortalecer el gobierno corporativo de las cajas, es decisión de parte del Ejecutivo retirar esta indicación para poder incorporarla en una normativa mucho más integral que involucre el conjunto de las cajas, de algo que no ha sido modificado prácticamente desde el año 1965, que es cuando fueron creadas, y radicarla en la comisión respectiva, que en este caso es la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para discutir un proyecto sobre esa materia. Retirando la indicación del Ejecutivo indicada en el 140. La 140. Y en ese sentido me parece que también afecta a las demás indicaciones, porque eso, Presidenta. ¿Y la firma del presidente? Y para retirar la indicación 140 vamos a necesitar la firma del presidente. Porque de lo contrario yo en ese caso, si no tengo la firma, prefiero rechazarla derechamente. ¿Sí? Cuando vuelva del ACE. Sí, pero igual está la registrada en notas. Las cosas se hacen. Hagamos lo siguiente. Vamos a darla por retirada a la espera que llegue el retiro formal con su firma. Todavía queda, a no ser que lo despachemos hoy día, pero no sé si alcancemos, tengo mis dudas, para esperar para esperar la firma.
No, está total despacho hoy día. Presidenta, ¿qué hacemos con la 139? Bueno, son las tres en la misma línea, entonces quedarían retiradas. ¿La 139? 141 y 142. ¿La retiramos? ¿La 139? Esas son de su autoría. Es de ella, es de la casa. Bueno, o la otra no. Yo creo que mejor, señor secretario, vamos a postergar el debate de esas indicaciones, esperando el retiro formal de la próxima semana con la firma del presidente. La 139, 140 retirada y la 141 también quedaría pendiente, ¿eso es? Y la 142 me parece. Y la 142. Tenía que haber hablado el tigre, el subse, partiendo la... Pendiente. Bien. Bien. Entonces vamos a la 143. Vamos a la 143. Pasamos a una nueva normativa. ¿Qué normativa es esta, Fernanda? La 19.000. Esta es una indicación... Presidenta, por un acto de buena fe, de buena voluntad, si el Ejecutivo plantea en el marco de la discusión retirar esta indicación y todas sus indicaciones hacen alusión... Se caen. Sí, está bien, pero en vez de dejarla pendiente, lo que yo le pediría es que también las retire, plantee retirarla. Sí, pero todo eso lo vamos a formalizar en la próxima sesión cuando tengamos el retiro acá a la vista, señor diputado, para ser más formales. Entonces, para poder avanzar, yo creo que... Como usted dijo que le iba a dejar pendiente, pero no retirar, a eso me refiero. Pero ya está dicho. Bien, vamos a la 143, señor secretario. Ya, hay un comparado pequeñito que está aquí, ¿cierto? Muchas gracias. Adelante, muchas que gracias. esté muy bien, muchas gracias. Hay un comparado pequeñito. Y en la página 170. En la página 170. 170 ya. En uno chiquitito. No en el mamotreto, no lo tengo. No. Este le falta uno. No, este son hojas sueltas. ¿Lo tienen uno chiquitito? Un comparado chiquitito que es en la parte final. Ya. Página 100, Sí. 146, pero un comparado pequeño. Ese. ¿Le puede pasar un comparado al ejecutivo, Paula? No, se llama hay que seguir la otra sección. Pero por lo menos en esta indicación. ¿Sí? No. Ese chiquitito, página 170. Es un comparado difícil, pasa lo difícil. Lo tienen, ¿cierto? Me interesa que lo tengan todo en su mano, el 170, de un comparado pequeñito, el que tienes ahí adelante, en la página 170, sí. Ocurre que en este comparado pequeñito, en la columna de la izquierda, tiene la legislación vigente, que en el antiguo no lo tenía, eso es todo el cambio. ¿Ok? Para no cambiar estas 300 hojas o 200 hojas, es que por eso hicimos uno más pequeñito. Ahora sí, diputado Guzmán. Denle nomás, micrófono. Muchas gracias, secretario. Secretario, voy a aprovechar de hacer rápido y brevemente una explicación de las indicaciones al 143, 144 y 145. Y también la 145, porque son todas en el mismo tenor. Nosotros aprobamos, Presidenta, los artículos 19 al 22 respecto a la participación de personas mayores en actividades culturales, artísticas y deportivas. ¿Qué hacemos acá? Modificar la ley de derechos y deberes en el espectáculo de fútbol profesional, estableciendo que los organizadores deberán adoptar medidas tendientes a fomentar el derecho
a la igualdad de oportunidades y acceso y participación de personas mayores en los espectáculos de fútbol profesional, incluidas las de reserva de espacios exclusivos para ellas, e introducir rebajas a la venta de boletos de entrada respecto de este sector de la población. Lo mismo hacemos en la letra, en la indicación 144 respecto a la ley 19.928 sobre fomento a la música chilena. En el artículo 25 también incorporando una letra C, en el mismo tenor, que dice que en todo caso en la organización de conciertos y eventos musicales de carácter masivo se adoptarán medidas tendientes a fomentar el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y participación de personas mayores, incluidas las de reserva de espacios exclusivos para ellas, e introducir rebaja en la venta de boletos de entrada respecto a este sector de la población. Esas dos, si quiere, Presidenta, podemos votarlas, que son en el mismo tenor primero. Muchas gracias, diputado Guzmán. Señora subsecretaria. Gracias, Presidenta. A juicio del Ejecutivo, valorando también la preocupación transversal del diputado Guzmán por el derecho al ocio, la participación y la inclusión de las personas mayores, a nuestro juicio, esta indicación y en la línea de las posteriores que señaló, la entendemos subsumidas en lo establecido en el derecho al ocio, deporte y vida activa del artículo 14, que ya fue aprobado por esta comisión, y en el nuevo título cuarto del fomento del acceso y participación a actividades de carácter cultural, artístico y deportivo, que fue la indicación 116 del diputado Guzmán, que establece justamente aquellos establecimientos de cuotas de acceso para personas mayores y tarifas rebajadas. Y por tanto creeríamos que sería sobreabultar al poder establecer una sobreindicación sobre estos procesos, entendiendo que ya estarían en el artículo 14. Muchas gracias, subsecretaria. Diputada Morales. Pero dígalo, pues. Sí, a mí también me parece que está dentro de la indicación 116, está en el fondo es más amplia y me parece que como en el fondo limitarlo al tema de fútbol, si en realidad deportivo es mucho más amplio, está siendo sobreabundante. Presidenta, entendiendo que toda la comisión comparte el criterio del Ejecutivo, pero además, por sobre todo, que nosotros entendemos que la participación de las personas mayores ya la tenemos incorporada en toda la normativa, sin necesidad de hacerla explícita, voy a retirar la indicación para no generar mayores... Muchas gracias, Presidenta, y voy a aprovechar de inmediato en retirar también la 145, porque creo que puedo sobrepasar mis facultades cuando me remito al Ministerio de Cultura, el Arte y el Patrimonio, lo mismo que la 146 respecto al Ministerio del Deporte. Entonces, diputado, para resumir, la 143 se retira. Sí, 143, ¿Ya? 144, 145 y 146. No, lo que pasa es que recuerden que las indicaciones uno las presenta antes de la discusión del proyecto, entonces en el transcurso de la discusión del proyecto uno puede ir retirándolas en la medida que están incorporadas. Muchas gracias, diputado Guzmán. Los últimos 6 minutos, concédelo a este secretario que dice lo siguiente. Tengo una indicación, pero me parece que es tratar un tema que ya se votó, que es el artículo 5 ter. Lamentablemente, Presidenta, es de la diputada Marlene, de usted también, Carla Morales. Sí. Pero fue la discusión Renzo, que en el fondo nos abrimos a claro, la letra K, nos abrimos a cambiarla, cambiar en el fondo un término. Es que no es la letra K, Presidenta, habla de modificar el 5 ter, que crea los consejos regionales, los consejos asesores regionales de personas mayores. A ver. Entonces es la letra K. No. Y eso ya se votó por unanimidad. Sí, esto no es. ¿No? No. Era la estadística, lo de la estadística. Sí, eso nos pasaron. No, pero la de la estadística no era esa. Era la letra K. No, la letra K no la modificamos. No, pues la que queríamos modificar era la letra K. A esa le queríamos poner ambos sexos y no. Entonces habría que modificarlas las dos porque el Renzo no dio la unanimidad para abrir el debate respecto a la letra K. Yo pensaba que era solamente de... Entonces dejémoslo para la próxima sesión. Ya, entonces, bueno, quedan 5 minutos, quedan bien pocas indicaciones, por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.